¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado profundo de la cruz? La cruz no es solo un símbolo, no es una joya que muchas personas se cuelgan en el cuello. La cruz es el centro de la historia de la humanidad en la tierra. La cruz es el núcleo de la existencia del hombre en la tierra. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y su justicia se concentraron de una manera poderosa. Hoy, quiero que juntos descubramos el propósito eterno del sacrificio de Cristo en la cruz y cómo este acto está profundamente conectado con los sacrificios del Antiguo Testamento. Desde el principio, Dios reveló que el pecado tenía un costo. En Levítico 17:11, Dios nos dice: la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran un recordatorio constante de que el pecado llevaba a la muerte. Pero esos sacrificios no podían limpiar completamente al ser humano. En Hebreos capítulo 10, verso 4 podemos encontrar esto, que la sangre de los animales no podían limpiarnos completamente de nuestros pecados. La sangre de los animales solo cubrían temporalmente nuestros pecados. Era un sistema imperfecto que apuntaba hacia algo mucho más grande. Dios se empeñó muy bien en enseñarle a los judíos el proceso y el propósito de los sacrificios para que cuando Cristo estuviera en la cruz, nosotros pudiéramos comprender qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz. Cada cordero que era llevado al altar era una sombra del Cordero perfecto que habría de venir. En Isaías 53:7 lo profetizó siglos antes de que Cristo fuera crucificado, y dice Isaías: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Cuando Jesús vino, Él declaró: no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Eso está en Mateo 5:17. En su sacrificio, Jesús cumplió perfectamente la justicia de Dios. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, su sangre no solo cubre el pecado, sino que la sangre de Cristo quita completamente el pecado. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. En 2 Corintios 5:21 lo explica de una manera poderosa y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito de su sacrificio era darnos una relación restaurada con el Padre. Por eso fue que Cristo murió en la cruz. Recordemos que nosotros, por nuestros pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué hizo esto? La respuesta es sencilla: amor. En Romanos 5:8 lo dice claramente: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ser pecador, mi amigo, mi hermano que me escuchas, ser pecador es una de las cosas más abominables en toda la creación. Hace un tiempo atrás salió una noticia de las 3 enfermedades más diabólicas y mortales que habían existido en la historia de la humanidad. Una de ellas era el ébola, otra era el cáncer, otra era el coronavirus. Pero mi amigo que tú me escuchas, estas enfermedades
no son mortales, por decirlo así. ¿A qué me refiero a esto? Que estas enfermedades no pueden matar el alma. Hay muchos siervos de Dios que han muerto de cáncer, que murieron en el ébola, que murieron en el coronavirus, pero se fueron con el Señor. Solo hay una enfermedad que es diabólica y que es la única que te puede llevar al infierno, y esa es el pecado. Una persona que muere en pecado se va al infierno. Así que la conclusión de esto es que ser pecador es peor que tener ébola y coronavirus. Ser pecador es peor que tener cáncer. Pero Dios muestra su amor, dice en Romanos, muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ser pecador es mantener nuestro puño alzado contra Dios. La cruz no solo nos habla del peso de nuestro pecado, también grita la profundidad del amor de Dios. El sacrificio de Cristo no fue una solución improvisada, fue el plan eterno de Dios para redimir a su creación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos enseña a Jesús y su obra redentora en la cruz. Cristo es el eje central de la Biblia. Cristo es el arca de la creación. Cristo es el alfa de la creación y Cristo es el omega de la creación. Cristo es la razón por la que nosotros todavía existimos. Hoy, la cruz sigue siendo una invitación abierta. Jesús no murió solo por los que vivieron en aquel tiempo, murió por ti, por mí. En la cruz, el cielo ofreció todo lo que tenía para que tú pudieras ser libre y ser salvo. Escucha bien esto. El reino de los cielos ofreció todo lo que tenía para que tú pudieras ser salvo. Si todavía no has aceptado ese amor, esta es su oportunidad. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La cruz no es el final, es el principio de una vida nueva. ¿Aceptarás hoy el regalo del amor de Dios? Señor, Dios Todopoderoso, glorioso, sublime, santo, omnipotente, digno de ser adorado, digno de ser obedecido. Hoy nos postramos ante ti agradecidos por el inmenso regalo de la cruz. Gracias porque en Cristo encontramos perdón, redención y una nueva esperanza. Reconocemos el peso de nuestros pecados y la profundidad de tu gran amor, que no escatimó nada para rescatarnos. Te pedimos, Señor, que el mensaje de la cruz transforme nuestras vidas, que derribes nuestras barreras de orgullo y nos permitas aceptar tu gracia con corazones humildes y arrepentidos. Renueva nuestra fe, aviva nuestro espíritu y danos la fuerza para caminar en tu luz cada día. Padre, por aquellos que aún no han experimentado este amor, te pedimos que toques sus corazones ahora mismo. Muéstrales que no hay pecado demasiado grande ni distancia demasiado lejana que tu gracia no pueda alcanzar. Gracias, Jesús, por amarnos hasta el extremo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y recordarnos esta verdad eterna. Que el mensaje del Evangelio resuene en nuestro corazón
y nos inspire a vivir para tu gloria cada día. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.